Ya, ok, barroco. El barroco va desde el 1600 al 1750 aproximado. Recuerden que aquí todas las fechas son aprox. Y el barroco eh, se caracteriza por enfatizar bastante lo decorativo. También es bastante teatral en cuanto a lo decorativo. Tiene una estética que busca la originalidad. Bueno, aquí dice predominio de la fantasía por sobre la fiel representación de la realidad. Bueno, lo vamos a explicar con algunas pinturas. Eh, Exceso de lo decorativo, porque a eso se refiere con el gusto desmesurado por la ampulosidad. Eh, También surge en Europa, en Italia específicamente, como en 1630, y después de 40 años en Italia se expande en Europa, 1680 en adelante, y sobre todo en España, porque el barroco español es muy famoso, bastante conocido. Recuerden que el Teo anda dando vuelta por aquí, así que si de repente aparece un cabro chico, es mi hijo. Ya. Aquí nombramos a ver, ¿cuáles son los temas de la pintura barroca? Los temas. De nuevo, la pintura religiosa. En el arte clásico, la religión siempre va a ser el tema principal. La representación de la figura humana en retratos, sobre todo en el barroco español. Y aparece en el arte barroco la representación de escenas más cotidianas o costumbristas. Por ejemplo, solo una persona planchando una ropa, una sirvienta sirviendo leche, eh, solo un retrato de un hombre X, no de aristocracia, por ejemplo, pero muy decorativos, muy estéticamente bonitos, como elegantes. Y aparece el bodegón. De hecho, en su guía aparece una pintura que es de Francisco de Zurbarán, que es un bodegón. ¿Cuándo aparece el bodegón en el arte? Así como individualmente una pintura que solo sea un bodegón en el arte barroco. ¿Ya? Eh, Hay algo bien característico de la pintura barroca, aparte de lo decorativo, que es el contraste de la luz y la sombra, el claroscuro. La pintura barroca es mucho más oscura. Habíamos dicho que el arte clásico en general era un arte oscuro, porque los artistas nunca pintan, perdón, al aire libre, nunca copian los colores 100% afectados por la luz del sol que es amarillenta, sino que siempre pintan en estudio, por lo tanto la paleta de colores siempre se va oscureciendo. Entonces, se me durmió el pie. Entonces, eh, las pinturas barrocas tienen este contraste de luz y sombra, que es el típico claroscuro, ¿ya? La pintura barroca, de hecho, es muy, muy oscura en comparación a otras pinturas clásicas. Eso. A ver, aquí tenemos algunos artistas nombrados. Aparece Francisco de Zurbarán en la pintura del bodegón, pero tenemos a tres más significativos que son Caravaggio. Es que yo lo amo a Caravaggio, ya. Caravaggio como representante del barroco italiano, Rubens, que aquí dice flandés, pero para que se entienda, belga, así como Albert, que es belga, y Rembrandt, que es holandés. En mi PowerPoint habían más pinturas de ellos. Aquí en la guía solo tenemos una pinturita que es de ese hombre muy hermoso, joven, que tiene como una mezcla entre hombre y mujer, muy característico también de la pintura barroca, sobre todo de Caravaggio. ¡Hola, Teo! Pausa. Ya, habíamos dicho que aparece esta pintura del Baco, esa, que es de Caravaggio.
Y Caravaggio se caracteriza, es como uno de los principales pintores italianos, obviamente, del arte barroco. Y él utiliza mucho el claroscuro, pero en la guía hablamos de el uso expresivo del tenebrismo, que lo utiliza mucho Caravaggio y otros artistas barrocos también. ¿Qué es el tenebrismo? Por favor, no cometer el error que hacen algunos alumnos que me dicen, bueno, es como hacer que la pintura te dé miedo. Y, Jesus, no, no es esto. El tenebrismo es este juego de claroscuro. Generalmente en el arte barroco, como característica, se enfoca el centro de interés del cuadro con una luz, así como me llega a mí aquí, muy directamente, una luz en mi cara. Pero todavía hay un poco de sol, así que se ve un poquito amarillenta. Pero en el barroco la luz era más blanca y representaba lo divino. Entonces, si yo era una... A ver, otro ejemplo. Si yo soy una figura religiosa importante, un personaje religioso importante, oh Dios, me va a llegar una luz blanca muy fuertemente en mi rostro y todo el resto del cuadro, si es que hay una persona aquí, una persona acá, teíto, en sombra, pero en una sombra muy antinatural obviamente, porque es mucho contraste de luz y sombra. Entonces, Teo aquí va a estar todo en sombra, como en penumbra. Y yo voy a estar súper iluminada con una luz divina. Y eso es el uso del tenebrismo, ¿ya? Que se nota en muchas, muchas pinturas barrocas, el uso del tenebrismo. Sí, Rubens, que se caracteriza mucho por hacer pinturas religiosas, a diferencia de Caravaggio, que hace muchas pinturas con temas mucho más simples. Pausa. Ya, volviendo al orden, perdón. Caravaggio tenía estas dos características que era representar como un acercamiento a la realidad, que era por ejemplo estas escenas como más cotidianas y el utilizar el tenebrismo como recurso expresivo, que como les digo es muy 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 importante dentro del arte barroco. Eh, bueno, aquí aparece Francisco de Zurbarán y su bodegón. Ay, de nuevo, mi PowerPoint tenía muchas imágenes de otros artistas y tampoco me quiero alargar tanto con la explicación de la guía, porque puedo subir cosas complementarias, como por ejemplo algún análisis de la obra de Velázquez, ¿ya? Que yo creo que eso sí lo voy a subir a Pronot para complementar un poco el arte barroco. Pues digamos, después llega el rococó. El rococó. Esa palabra la usan mucho la gente un poco más mayor. Yo alcancé a usar esta palabra. Mis papás la usan mucho como referencia a lo exagerado. Así como, ay, que estás rocoquienta. Estás como muy llena de cosas. Eh, Ahora vamos a saber de dónde deriva eso. Bueno, ustedes que son jóvenes, obviamente nunca han usado la palabra rococó en su vida. Pero bueno, el rococó surge en Francia en el siglo XVIII y sin leer la guía, vamos a ir a como lo más importante. Es muy elegante, representa colores vivos, aparece el color porque en el barroco es muy, muy oscuro este juego del tenebrismo. Entonces, los colores en sombra, obviamente, pierden saturación y hay mucha opacidad. Y los colores son muy grisáceos, hay mucho negro, mucha escala de grises. Por lo tanto, el color como desaparece bastante en el arte barroco. Y vuelve a aparecer muy bonito en el rococó porque son tonos como bien cremas, como dicen mis alumnos, pasteles, eh, celestes, rosados, damascos, anaranjados, verdes, en verdad una gran gama de colores.
que se pueden apreciar bastante bien en un cuadro, en los cuadros, colores vivos. Dice que contrasta con el pesimismo y la oscuridad del barroco, obviamente. Es un estilo 100% aristocrático, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque solamente representa a la aristocracia. No tienen otros temas. Se alejan de lo religioso, eh, que aparece nombrado aquí en la guía, y solamente se dedican a representar a través de la pintura escenas de la aristocracia. Eh, es como, no sé, pasar el rato. Eh, muy, 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 muy elegantemente. Se nota mucho como la clase social que se representa en la pintura. Ya, estábamos diciendo que el rococó es un estilo muy aristocrático, muy elegante, muy refinado, que muestra escenas de la gente en la aristocracia de la época. Se aleja del tema de la religión y en verdad, por lo mismo, se considera un arte superficial. Definitivamente lo es un arte superficial porque es frívolo, exclusivo a la aristocracia y a una clase social en particular, ¿ya? Eh, Tenemos dos representantes nombrados en la guía que son extremadamente importantes en la historia del arte, que son Fragonard y Boucher. Eh, Dice, bueno, lo importante es la decoración, es completamente libre y asimétrica la composición en la pintura rococó. Es muy bonita la pintura rococó, no hay que desmerecerla. Eh, Predominio de formas onduladas, irregulares, orgánicas. Y el francés François Boucher, ustedes pronuncian mejor que yo, y Jean-Honoré Fragonard son los dos artistas más representativos del rococó, más importantes del rococó, ¿ya? En la guía aparecen dos pinturas que tampoco, bueno, sí, la de abajo tiene su análisis al lado, pero esta de aquí arriba, esa, es el columpio y es de Fragonard. Se llama El columpio y es una mujer columpiándose en un jardín de ensueño que uno quisiera tener, donde un amante o un mayordomo, no sé, la columpia y tiene estos trajes tipo María Antonieta, porque es de esa época, con mucho vuelo y mucho encaje y ahí volando con ese fondo de este jardín de ensueño con escultura, con estos colores pasteles y esta atmósfera como de esquela, eh, que obviamente muestra esta clase social muy acomodada. Y bueno, esa pintura es de Fragonard y se llama El columpio. Y abajo aparece el retrato de Madame de Pompadour, que es de Boucher, que sí aparece la descripción, ¿ya? Eh, Obviamente el rococó, de alguna manera, eh, desaparece. ¿Y por qué desaparece? Perdón. Porque ya no se considera eh, correcto, yo creo, esta representación como muy exclusiva y muy eh, muy como solamente representando una clase social muy, muy, muy acomodada, ya que después surge la revolución y ningún artista va a querer seguir representando estos cuadros, ¿ya? Algo así como la Revolución Francesa. Y el tema frívolo de representación del arte rococó se abandona y surge el neoclasicismo. El neoclasicismo surge en el siglo XVIII como respuesta de los artistas a la problemática de la revolución en Francia. Y esta nueva manera de representar neoclasicismo, nuevo arte clásico, nuevo clásico, ¿ya? Y es volver de nuevo a la antigüedad, lo mismo que pasó en el Renacimiento,
cuando los artistas renacentistas vuelven a la antigüedad y a inspirarse en el arte de los griegos y de los romanos, en el neoclasicismo sucede exactamente lo mismo y vuelven a la antigüedad, a la representación de los griegos y los romanos, específicamente Roma, ¿ya? Pero su manera de representar no es como mitología, como se hace en el Renacimiento, ¿ya? Sino que es temas formales y morales, hechos más históricos, ¿ya? Es distinto porque no es la misma manera de representar lo clásico que lo antiguo, perdón, que el Renacimiento, ¿ya? Aquí aparece un ejemplo en específico que quiero resaltar más, que es el juramento de los Horacios. Aquí aparece el nombre Juramento de los Horacios, 1784, Jacques-Louis David. Y este cuadro, búsquenlo en internet para verlo bien a color, porque obviamente la fotocopia no muestra. Tiene la vestimenta de la época romana, donde muestra los cascos, las telas rojas, la arquitectura de los pilares, todo inspirado en el arte romano. Y se trata de 3 hijos que son de la familia de los Horacios, que juran ante un patriarca, están jurando, ¿ya? De nuevo, el neoclasicismo representa más como hechos más históricos, ¿ya? En su guía también tenían más cuadros neoclásicos, y lo más probable es que también le suba un análisis de alguna pintura neoclásica. Yo creo que podría ser el juramento de los Horacios. Y bueno, aquí llegamos a la mitad de la guía, que en teoría debiera ser nuestra primera prueba teórica. Así que ahora se viene otro video con la segunda parte de la guía. ¡Chin, chin!